¿Te imaginas ser un soldado alemán capturado en algún campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, esperando ser enviado a un campo de prisioneros en Estados Unidos o Inglaterra, y de repente despertar en un lugar que parece salido de un cuento de hadas? Imagínate la sorpresa de estos hombres cuando, después de semanas de viaje en condiciones deplorables, llegaron de noche a la Ciudad de México y vieron algo que literalmente no podían creer. Una ciudad completamente iluminada, brillando, como si la guerra no existiera, como si fuera una joya resplandeciente en medio de la oscuridad de un mundo en conflicto. Estamos hablando de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Londres, París, Berlín, todas las grandes ciudades europeas vivían bajo el blackout total, donde ni una sola luz podía encenderse por la noche para evitar los bombardeos enemigos. Y de repente, estos prisioneros alemanes se encontraron con una metrópoli que resplandecía con millones de luces, como si fuera una visión del paraíso en medio del infierno de la guerra. Esta es la historia increíble de cómo México se convirtió, sin proponérselo, en el destino más improbable para miles de prisioneros de guerra alemanes, y cómo su llegada reveló una realidad tan contrastante con su mundo devastado por la guerra que muchos pensaron que habían muerto y llegado al cielo. Pero para entender cómo llegamos a este punto tan surrealista, tenemos que regresar a un México que estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su historia moderna. El México de Ávila Camacho, un gigante dormido despertando. Corría el año 1940 cuando Manuel Ávila Camacho asumía la presidencia de México. El país vivía un momento histórico fascinante. Por un lado, aún se sentían los ecos de la Revolución Mexicana y el gobierno radical de Lázaro Cárdenas, pero por otro, el mundo se desmoronaba en la guerra más devastadora que había conocido la humanidad. Y México, ese gigante dormido de América del Norte, tenía que decidir de qué lado de la historia quería estar. Imagínate el dilema. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, estaba presionando fuertemente para que México se uniera a los aliados. Pero había un problema enorme. México tenía una relación comercial muy importante con Alemania. Las compañías alemanas habían invertido millones en infraestructura mexicana, desde ferrocarriles hasta fábricas químicas. Bayer, Siemens, Mercedes-Benz, todas tenían presencia significativa en el país. Era como si México tuviera un pie en cada bando sin querer estar realmente en ninguno. Pero lo más increíble de todo era la situación económica del país en ese momento. Mientras Europa se destruía a sí misma, México estaba viviendo un boom económico sin precedentes. Las exportaciones se dispararon porque los países beligerantes necesitaban materias primas mexicanas, petróleo, minerales, productos agrícolas. De repente, México se encontró siendo el proveedor de recursos para una guerra en la que oficialmente no participaba. Era como ser el vendedor de armas en un duelo, pero sin disparar ni un solo tiro. La Ciudad de México, en particular, estaba experimentando una transformación espectacular. La población había crecido de manera exponencial, llegando ya a más de 1 millón de habitantes. Las calles se llenaron de automóviles, se construyeron nuevos edificios y, lo más importante, se expandió la red eléctrica de manera impresionante. Para 1941, la capital mexicana tenía uno de los sistemas de alumbrado público más modernos de América Latina. Miles y miles de focos iluminaban las avenidas principales, los parques, los monumentos. Era una ciudad que literalmente brillaba en la oscuridad. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Mientras que en Europa, cada bombilla encendida podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, en México las luces se encendían todas las noches sin ningún temor. No había aviación enemiga que temer, no había bombardeos, no había sirenas de alarma aérea. Era un mundo completamente paralelo al que vivían los europeos en ese momento. Ávila Camacho, conocido como el Presidente Caballero, navegaba esta situación con una habilidad política extraordinaria.
Mantenía oficialmente la neutralidad, pero ya sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión. Y esa decisión llegó de la manera más dramática posible. El hundimiento que cambió todo, cuando México entró a la guerra. El 14 de mayo de 1942, todo cambió para México en cuestión de minutos. El petrolero mexicano Potrero del Llano navegaba tranquilamente por el Golfo de México, cuando de repente, sin previo aviso, un torpedo alemán lo partió literalmente por la mitad. 20 marineros mexicanos murieron en esa explosión. 5 días después, otro submarino alemán hundió el Faja de Oro, matando a otros 10 mexicanos. ¿Te imaginas la indignación? México había mantenido una neutralidad casi perfecta durante 2 años y medio de guerra mundial, y de repente, los alemanes decidieron atacar barcos mexicanos en aguas mexicanas. Era como si alguien hubiera abofeteado al gigante dormido directamente en la cara. La reacción fue inmediata y furiosa. El 22 de mayo de 1942, México le declaró la guerra al Eje. Pero aquí viene lo increíble. México no tenía absolutamente ninguna experiencia en el manejo de prisioneros de guerra. El país nunca había participado en un conflicto de esa magnitud. No tenía campos de prisioneros, no tenía protocolos, no tenía nada preparado para lo que estaba a punto de suceder. Estados Unidos, que había estado esperando este momento durante años, inmediatamente comenzó a coordinar con México. Y fue entonces cuando surgió una idea que parecía completamente loca. ¿Qué tal si enviamos prisioneros de guerra alemanes a México? El razonamiento era aparentemente lógico. México necesitaba mano de obra para sus proyectos de desarrollo. Estados Unidos necesitaba espacio para tantos prisioneros. Y los alemanes, bueno, los alemanes tendrían que adaptarse. Pero nadie, absolutamente nadie, anticipó la reacción que tendrían estos prisioneros cuando llegaran a un país que literalmente parecía ser de otro mundo, comparado con la Europa devastada que habían dejado atrás. El primer convoy, la llegada de lo imposible. El primer tren cargado de prisioneros alemanes llegó a la estación central de la Ciudad de México en una noche de julio de 1942. Eran aproximadamente 200 hombres, soldados de la Africa Corps de Rommel que habían sido capturados en el norte de África. Venían cansados, sucios, esperando lo peor. Durante todo el viaje desde Estados Unidos, habían escuchado historias contradictorias sobre México. Algunos decían que era un país salvaje lleno de bandidos, otros que era un desierto inhabitable, otros más que era una extensión de Estados Unidos. Pero cuando el tren comenzó a acercarse a la ciudad por la noche, lo que vieron a través de las ventanillas los dejó literalmente sin palabras. Primero fueron las luces de las afueras de la ciudad, pequeños puntos brillantes que parpadeaban en la distancia. Luego, conforme se acercaban, el espectáculo se volvió cada vez más impresionante. Karl Müller, un sargento de Baviera que posteriormente escribiría sus memorias, describió ese momento de manera increíble. Pensé que estaba alucinando. Llevábamos más de 2 años viviendo en la oscuridad total. En Berlín, mi ciudad natal, no había visto una sola luz encendida por la noche desde 1940. Y de repente, ante nuestros ojos, apareció una ciudad que parecía estar celebrando la Navidad todas las noches. Miles y miles de luces, como si fueran estrellas que hubieran bajado del cielo para posarse en las calles. Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación, los prisioneros descendieron en medio de un silencio sepulcral. No era silencio de miedo, era silencio de asombro total. Estaban parados en una estación de ferrocarriles completamente iluminada, con focos eléctricos que hacían que el lugar brillara como si fuera de día. Para hombres que venían de una Europa donde mostrar cualquier luz durante la noche significaba muerte segura, esto era simplemente incomprensible. Pero ahí no terminaba la sorpresa. Cuando los guardias mexicanos los escoltaron fuera de la estación, se encontraron caminando por calles completamente iluminadas. El Zócalo, la Catedral, Palacio Nacional, todo estaba bañado en luz eléctrica.
Los comercios tenían sus escaparates brillantemente iluminados, los restaurantes tenían sus terrazas llenas de gente cenando al aire libre bajo focos encendidos, los automóviles circulaban con sus faros prendidos sin ningún temor. Hans Richter, un teniente de artillería de Hamburg, escribiría años después: «Era como si hubiéramos llegado a un mundo donde la guerra no existía». Veíamos familias paseando por las calles iluminadas, niños jugando en plazas llenas de luz, parejas de novios sentadas en bancas bajo farolas encendidas. Después de años de vivir como topos, saliendo solo durante el día y escondiéndose en sótanos durante la noche, esto parecía un sueño. Y justo cuando pensaban que no podía ser más surreal, los llevaron a sus campos de prisioneros, instalaciones que habían sido construidas apresuradamente, pero que, comparadas con los campos de concentración o los refugios antiaéreos de Europa, parecían verdaderos hoteles. Tenían electricidad las 24 horas del día, agua corriente, comida abundante y, lo más increíble de todo, podían encender las luces por la noche sin que nadie los bombardeara. La vida en el paraíso inesperado. Campos de prisioneros que parecían hoteles. Los campos de prisioneros alemanes en México fueron, sin lugar a dudas, los más inusuales de toda la Segunda Guerra Mundial. Y no era porque el gobierno mexicano hubiera planificado algo especial para ellos, sino porque México simplemente era un país que vivía en una realidad completamente diferente al resto del mundo durante la guerra. El campo principal se estableció en las afueras de la Ciudad de México, en lo que hoy conocemos como la zona de Mixcoac. Imagínate, barracones construidos apresuradamente, pero con techos sólidos, ventanas con vidrio, sistemas de ventilación y electricidad en cada edificio. Para prisioneros que venían de Europa, donde incluso los civiles vivían en condiciones deplorables, esto era literalmente un paraíso. Pero lo más increíble vino cuando comenzaron a establecer la rutina diaria. En Europa, los prisioneros de guerra trabajaban en condiciones infrahumanas en fábricas de armamento o campos de trabajo forzado. En México, las autoridades no sabían exactamente qué hacer con ellos. El resultado fue que los pusieron a trabajar en proyectos de infraestructura civil, construcción de carreteras, puentes, edificios públicos y proyectos de irrigación. Werner Hoffmann, un ingeniero de Múnich que había sido capturado en Túnez, no podía creer lo que estaba viviendo. Nos despertábamos cada mañana, desayunábamos comida mexicana que, aunque extraña, era abundante y nutritiva. Luego, nos llevaban a trabajar en la construcción de una escuela primaria en un pueblo cercano. A mediodía nos daban una comida completa y por las tardes regresábamos al campo. Pero aquí viene lo más increíble. Por las noches podíamos encender las luces, leer libros, escribir cartas, incluso organizar pequeños conciertos con instrumentos que nos habían conseguido las autoridades mexicanas. ¿Te imaginas? Mientras sus compatriotas en Alemania vivían bajo bombardeos constantes, durmiendo en sótanos y comiendo raciones de subsistencia, estos prisioneros alemanes en México tenían mejor calidad de vida que muchos civiles europeos libres. Pero el verdadero shock cultural vino cuando comenzaron a interactuar con la población local. México, en su infinita hospitalidad, no vio a estos prisioneros como enemigos peligrosos, sino como trabajadores extranjeros que casualmente estaban en una situación legal complicada. Los campesinos mexicanos que trabajaban junto a ellos los trataban con curiosidad y amabilidad. Las familias mexicanas que vivían cerca de los campos les llevaban comida casera, los invitaban a celebraciones locales y algunos incluso comenzaron a enseñarles español. Gustav Kemp, un soldado de 19 años de Colonia, escribió en sus memorias: «La primera vez que una familia mexicana nos invitó a una fiesta de cumpleaños en su casa, pensé que era una trampa. ¿Cómo era posible que nos invitaran a cenar, nos dieran tequila, nos enseñaran a bailar música mexicana y luego nos despidieran con abrazos y con comida envuelta para llevar al campo? En Alemania, si hubiéramos tenido prisioneros franceses o ingleses, jamás los habríamos tratado así».
La ciudad que nunca dormía, el contraste imposible. Pero la verdadera revelación para estos prisioneros alemanes venía durante los permisos especiales que ocasionalmente les daban para visitar la Ciudad de México. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente increíble, porque el contraste entre la Ciudad de México de 1942 y cualquier ciudad europea de esa misma época era simplemente de otro planeta. Mientras Londres vivía bajo el Blitz, con bombardeos nocturnos constantes y una población que dormía en estaciones del metro, la Ciudad de México vivía la época dorada de su vida nocturna. Los teatros estaban llenos todas las noches. Los cines proyectaban tanto películas mexicanas como hollywoodenses. Los cabarets y salones de baile recibían multitudes hasta altas horas de la madrugada. Friedrich Weber, un exestudiante de filosofía de Berlín, describió su primera noche libre en la Ciudad de México de una manera que suena a ciencia ficción. Caminé por la Alameda Central a las 10 de la noche y había cientos de personas paseando tranquilamente bajo farolas completamente encendidas. Familias enteras comiendo helados, parejas de enamorados, músicos tocando en las esquinas. Había vendedores ambulantes gritando sus productos, niños corriendo y jugando aún fuera de noche. Era como si toda la ciudad fuera un gigantesco parque de diversiones que nunca cerraba. Entré a un restaurante que estaba completamente iluminado, con todas las ventanas abiertas y luces brillando hacia la calle. El mesero me trató como si fuera un cliente normal, no como un prisionero de guerra. Comí una cena de 3 platos, bebí cerveza mexicana y cuando salí, las calles seguían llenas de vida. Vi escaparates de tiendas completamente iluminados, con mercancía brillando bajo focos potentes. Era como si hubieran tomado todo lo que habíamos perdido en Europa y lo hubieran concentrado en esta ciudad mexicana. Otto Brenner, un mecánico de Múnich, quedó particularmente impresionado por algo que para los mexicanos era completamente normal, pero para él era revolucionario. Vi anuncios luminosos, anuncios eléctricos gigantes promocionando cerveza, cigarrillos, películas. En Alemania, cualquier luz visible desde el aire significaba bombardeos inmediatos. Aquí estaban literalmente gritando al cielo con luces de neón que la ciudad estaba viva y próspera. Pero lo que más los impactaba era la actitud de la gente. En Europa, la guerra había convertido a todos en sombras grises que caminaban mirando hacia abajo, preocupadas constantemente por la supervivencia. En México, veían gente que reía a carcajadas en las calles, que cantaba, que celebraba la vida como si fuera una fiesta constante. El mercado de la abundancia, comida en un mundo que tenía hambre. Si las luces de la Ciudad de México fueron un shock para los prisioneros alemanes, los mercados mexicanos los dejaron literalmente sin palabras. Hay que entender el contexto. En 1942, Europa entera vivía bajo sistemas de racionamiento extremos. En Alemania, una familia promedio tenía derecho a 250 gramos de carne por semana, 125 gramos de mantequilla y cantidades mínimas de azúcar, café y otros productos básicos. En Inglaterra, la situación era igual o peor. Y de repente, estos hombres se encontraron en mercados mexicanos que parecían cornucopias míticas rebosantes de abundancia. Kurt Zimmermann, un panadero de Frankfurt, describió su primera visita al mercado de San Juan de manera que suena a cuento de hadas. Entré al mercado y no podía creer lo que veía en mis ojos. Montañas de frutas que nunca había visto en mi vida. Mangos, papayas, guayabas, tunas. Había vendedores gritando los precios de chiles de todos los colores imaginables, frijoles de diferentes tipos, maíz fresco, tomates del tamaño de mi puño. Vi carniceros que tenían colgando piezas enteras de res, cerdo, pollo, como si la escasez no existiera. Lo que más me impactó fue ver a una señora mexicana comprando ingredientes para hacer comida para 10 personas, pagando con monedas sueltas, como si fuera lo más normal del mundo. En Alemania, conseguir carne para 10 personas requería contactos especiales, mercado negro o meses de ahorro de cupones de racionamiento. Pero la verdadera revelación vino cuando los prisioneros comenzaron a probar la comida mexicana.
Para hombres que habían vivido años comiendo ersatz, sustitutos sintéticos de comida, papas podridas y pan hecho con aserrín, la gastronomía mexicana fue literalmente una explosión de sabores que habían olvidado que existían. Klaus Richter escribió: «La primera vez que probé mole, pensé que estaba soñando. ¿Cómo era posible que existiera algo tan complejo, tan rico en sabores, en un mundo que se estaba muriendo de hambre? Tenía chocolate, chiles, especias que no sabía ni que existían. Era como si alguien hubiera tomado todos los sabores del mundo y los hubiera mezclado en una salsa». Heinz Müller quedó fascinado con algo aún más simple: las tortillas recién hechas. Ver a las señoras mexicanas hacer tortillas a mano como si fuera lo más natural del mundo. Usar maíz fresco, cocinarlas en comales calientes y luego rellenarlas con frijoles, queso, verduras frescas. En Alemania, conseguir harina blanca para hacer pan era casi imposible, y aquí estaban haciendo tortillas frescas todo el día como si fuera lo más fácil del mundo. Las cartas a casa, mensajes desde otro mundo. Uno de los documentos más fascinantes que sobreviven de esta época son las cartas que los prisioneros alemanes enviaban a sus familias en Alemania. Y estas cartas crearon un problema diplomático completamente inesperado, porque cuando llegaban a Alemania, la gente simplemente no las creía. Pensaban que era propaganda aliada o que sus parientes habían perdido la razón. Una carta de Hans Brenner a su esposa en Hamburgo, fechada en septiembre de 1942, decía: «Querida Greta, sé que lo que te voy a contar te parecerá imposible, pero te juro por nuestros hijos que es la verdad. Ayer por la noche pude caminar por las calles de la Ciudad de México y todas, absolutamente todas las luces estaban encendidas. Las tiendas, los restaurantes, las casas, los parques. Era como si hubieran tomado Hamburgo de antes de la guerra y le hubieran agregado el doble de luces. La gente cena en las terrazas de los restaurantes con velas encendidas sobre las mesas, sin ningún miedo a que vengan aviones enemigos. Los niños juegan en las plazas hasta muy tarde, con farolas que brillan como si fuera de día». Comí en un restaurante donde me sirvieron un filete de res del tamaño de mi mano, frijoles frescos, tortillas calientes y todo por el equivalente a lo que costaría medio huevo en Hamburgo. El mesero me trajo cerveza fría y cuando terminé de cenar me ofreció postre y café real, no ersatz. Greta, hace 3 años que no pruebo café verdadero. Otra carta de Wilhelm Hoffmann a sus padres en Múnich. Queridos padres, espero que estén bien y que hayan encontrado un refugio seguro durante los bombardeos de anoche. Aquí, en México, acabo de terminar de trabajar en la construcción de una escuela. Sí, leyeron bien. Como prisionero de guerra, estoy construyendo una escuela para niños mexicanos. Y no solo eso, los padres de esos niños nos traen comida casera todos los días y nos invitan a sus celebraciones familiares. Ayer fue el cumpleaños de la hija del capitán del campo de prisioneros y nos invitó a la fiesta. Había música, baile, comida abundante y niños corriendo por todas partes. Durante toda la noche no se escuchó ni una sola sirena, ni un solo avión, ni una sola explosión. Es como si la guerra no existiera en este lugar. El problema era que cuando estas cartas llegaban a Alemania, la oficina de censura postal las consideraba tan irreales que muchas veces las clasificaba como propaganda enemiga y no las entregaba a las familias. Los censores alemanes simplemente no podían creer que existiera un lugar en el mundo donde se viviera de esa manera durante la guerra. El fenómeno de los mexicanófilos, alemanes que no querían regresar. Para 1943 comenzó a suceder algo completamente inesperado. Muchos prisioneros alemanes simplemente no querían regresar a Alemania. Había surgido un grupo que los oficiales mexicanos comenzaron a llamar informalmente los mexicanófilos, alemanes que habían desarrollado un amor genuino por México y que preferían quedarse como prisioneros que regresar a una Alemania devastada por la guerra.
La situación se volvió tan problemática que el gobierno mexicano tuvo que establecer protocolos especiales. Algunos prisioneros comenzaron a sabotear intencionalmente sus propias oportunidades de intercambio o repatriación. Fingían enfermedades, se perdían documentación importante o incluso confesaban crímenes imaginarios para extender su estancia en México. Ernst Weber, un ingeniero de Stuttgart, fue particularmente claro en una carta que envió al Comité Internacional de la Cruz Roja. He decidido oficialmente que no deseo ser repatriado a Alemania. He visto lo que es vivir en un país donde la guerra no ha destruido el alma de la gente, donde las familias pueden cenar juntas sin miedo, donde los niños pueden jugar en las calles sin preocuparse por bombas. No quiero regresar a un país que ya no reconozco. En México he aprendido que existe otra forma de vivir. He aprendido español, he hecho amigos mexicanos que me tratan como familia, he trabajado en proyectos que construyen en lugar de destruir. Cuando termine esta guerra, quiero solicitar oficialmente quedarme en México como ciudadano. El caso de Weber no era único. Para finales de 1943, más de 300 prisioneros alemanes habían solicitado oficialmente permanecer en México después de la guerra. Las autoridades mexicanas no sabían cómo manejar esta situación, porque no existían precedentes legales para prisioneros de guerra que voluntariamente no querían ser liberados. Gustav Müller, un profesor de Berlín, explicaba su decisión de manera muy emotiva. He visto a mis estudiantes mexicanos aprender alemán con entusiasmo, no por obligación, sino por curiosidad genuina. He visto familias mexicanas abrir sus casas a un extranjero que técnicamente es su enemigo. He visto una ciudad que brilla todas las noches porque sus habitantes no tienen que esconderse de la muerte que llueve del cielo. ¿Cómo puedo regresar a Berlín, donde mis estudiantes han sido convertidos en soldados, donde mi universidad ha sido bombardeada, donde mis vecinos se miran con desconfianza? México me ha mostrado que es posible vivir sin miedo constante, y esa es una lección que no quiero olvidar. La guerra termina, pero el legado permanece. Cuando finalmente terminó la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, México se enfrentó a una situación que ningún país había vivido antes. Tenía cientos de prisioneros de guerra que no querían irse, y miles de ciudadanos mexicanos que habían desarrollado relaciones genuinas de amistad con estos extranjeros que llegaron como enemigos. El proceso de repatriación se convirtió en una serie de ceremonias que parecían más despedidas familiares que transferencias militares oficiales. Muchas familias mexicanas habían adoptado informalmente a prisioneros alemanes, invitándolos a celebraciones, enseñándoles tradiciones mexicanas e incluso ayudándolos a mantener correspondencia con sus familias en Alemania. Karl Brenner, uno de los primeros prisioneros en llegar, escribió en su diario final: «Mi último día en México fue como despertar de un sueño de 3 años. Caminé una vez más por las calles iluminadas de la Ciudad de México, comí tacos en un puesto callejero, bebí pulque con amigos mexicanos que nunca olvidaré. Mañana regreso a una Alemania que ya no existe, a una Berlín dividida y destruida, a una vida que tendré que reconstruir desde cero. Pero me llevo algo que ninguna bomba puede destruir: la memoria de que existe un lugar en el mundo donde la gente puede vivir sin miedo, donde las luces brillan todas las noches, donde los extranjeros son recibidos con los brazos abiertos. México me enseñó que la guerra no es el estado natural de la humanidad, sino una aberración horrible que algún día terminará. Lo más increíble de todo es que muchos de estos prisioneros alemanes cumplieron su palabra». En los años posteriores a la guerra, cientos de exprisioneros regresaron a México como inmigrantes voluntarios. Trajeron a sus familias, establecieron negocios y se convirtieron en ciudadanos mexicanos productivos. Algunos fundaron escuelas, otros establecieron talleres y fábricas, muchos se casaron con mexicanas y formaron familias binacionales.
Para la década de 1950, existía en la Ciudad de México una próspera comunidad germano-mexicana formada en gran parte por exprisioneros de guerra que habían elegido quedarse. Fundaron el colegio alemán Alexander von Humboldt, establecieron sociedades culturales y mantuvieron viva la memoria de esos años extraordinarios cuando México les mostró una forma diferente de vivir. El legado luminoso, cuando las luces cambian la historia. Hoy, cuando caminamos por las calles iluminadas de cualquier ciudad mexicana, rara vez pensamos en el impacto que esas luces pueden tener en alguien que viene de la oscuridad. Pero la historia de los prisioneros alemanes en México nos recuerda algo fundamental. A veces, los gestos más simples pueden tener consecuencias extraordinarias. México no planeó convertirse en un refugio paradisiaco para prisioneros de guerra. Simplemente mantuvo encendidas sus luces, mantuvo abiertas sus puertas y mantuvo vivo su espíritu de hospitalidad, incluso en medio de la guerra más devastadora de la historia. Y eso fue suficiente para cambiar las vidas de miles de personas que llegaron esperando encontrar otro campo de castigo y en su lugar encontraron un hogar. La Ciudad de México que brillaba en la noche de 1942 era más que una demostración de prosperidad eléctrica, era un símbolo de esperanza en un mundo que había olvidado que la esperanza era posible. Para esos prisioneros alemanes, las luces nocturnas de México representaban algo que habían perdido y que creían que nunca recuperarían, la posibilidad de vivir sin miedo. Y así fue como México, sin proponérselo, se convirtió en el lugar donde algunos de los hombres más desesperados del mundo redescubrieron que la humanidad podía ser luminosa, generosa y acogedora, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Una lección que brilló tan intensamente como las luces nocturnas de la Ciudad de México, y que algunos de esos hombres llevaron consigo por el resto de sus vidas. ¿Te imaginas qué otras historias increíbles están escondidas en los archivos de la historia de México? Si te gustó esta historia que parece demasiado extraordinaria para ser real, pero que sucedió exactamente como te la conté, déjame saber en los comentarios qué otros misterios de la historia mexicana te gustaría investigáramos juntos. Y si crees que hay más gente que necesita saber que a veces la realidad supera cualquier ficción, no olvides darle like y suscribirte.